Los secretos de Sir Richard Kenworthy. Saga Smitey Smith 4 por Julia Quinn. Capítulo 17. Richard no sabía si estaba en el cielo o en el infierno. Su esposa, con la que todavía no se había acostado en condiciones, le estaba besando la... Cielo santo, tenía la boca en su miembro y compensaba con entusiasmo la habilidad que le faltaba. ¿Y qué narices estaba diciendo? No carecía de habilidad en absoluto. ¿Acaso importaba la habilidad? Estaba viviendo el sueño erótico de cualquier hombre, y no estaba con una cortesana cualquiera, estaba con su mujer. Su mujer. Debería detenerla, pero no podía. Por Dios que no podía. Llevaba mucho tiempo deseándola, y ahora ella estaba arrodillada entre sus piernas besándolo de la forma más íntima imaginable. Estaba esclavizado por el deseo. Tras cada vacilante caricia de su lengua, él arqueaba las caderas y se acercaba un peligroso paso más a la liberación. ¿Te gusta?, susurró Iris. Parecía casi avergonzada. Por Dios, parecía casi avergonzada, y sin embargo se estaba metiendo su miembro en la boca. ¿Que si le gustaba? La inocencia de la pregunta estuvo a punto de hacerlo perder los papeles. Iris no tenía ni idea del placer que le estaba dando. Él jamás se había atrevido a soñar que ella se pudiera entregar de esa forma, y ella ni siquiera lo sabía. ¿Richard? Pero él era una bestia, un canalla. Se suponía que una esposa no hacía esa clase de cosas, por lo menos antes de haberse iniciado con delicadeza en los secretos del lecho matrimonial. Pero Iris lo había sorprendido. Esa mujer no dejaba de asombrarlo, y cuando se lo metió con cuidado en la boca, Richard perdió la cordura. Nunca se había sentido tan bien, nunca se había sentido tan amado. Se quedó helado. ¿Amado? No, era imposible. Ella no lo amaba, no podía ser. Richard no se lo merecía. Pero entonces, una horrible voz procedente de su interior, una voz que solo podía concluir que pertenecía a su díscola conciencia, le recordó que ese había sido su plan. Él había planeado utilizar su breve luna de miel en Maycliffe para seducirla. Quería hacerse con su corazón, no con su cuerpo, y llevaba varios días intentando que ella se enamorara de él. No debería haberlo hecho, no tendría que haberlo pensado siquiera, y sin embargo, si ella lo amaba, eso sería maravilloso. Cerró los ojos y se dejó llevar por la sensación. Los inocentes labios de su esposa le estaban provocando un placer inimaginable. La sensación lo recorría con una intensidad eléctrica, y al mismo tiempo le provocaba un cálido y apacible resplandor. Se sentía feliz, y eso era algo que no estaba acostumbrado a experimentar al mismo tiempo que la pasión. Había sentido excitación, deseo, pero ¿felicidad? Y entonces lo comprendió. No era porque Iris se estuviera enamorando de él, era porque él se estaba enamorando de ella. «Para», gritó. La palabra salió disparada de entre sus labios. No podía dejar que le hiciera eso. Ella se retiró y lo miró desconcertada. ¿Te he hecho daño? No. Se apresuró a aclarar apartándose de ella antes de que pudiera cambiar de opinión y se abandonara a la intensa necesidad que se había apoderado de su cuerpo. Iris no le había hecho daño, ni de lejos, pero él sí la lastimaría. Era inevitable. Todo lo que Richard había hecho desde que la vio en el concierto de su familia, todo conducía a un único momento. ¿Cómo podía permitir que se entregara de esa forma tan íntima cuando sabía lo que estaba a punto de ocurrir? Iris lo odiaría, y luego se odiaría a sí misma por haber hecho eso, por haberle dado placer. ¿Lo estaba haciendo mal?, preguntó, clavándole sus pálidos ojos azules. Dios, qué directa era. Richard pensaba que eso era precisamente lo que más le gustaba de ella, pero en ese momento le estaba matando. No, no estabas, quiero decir, no podía decirle que lo estaba haciendo tan bien que había tenido miedo de perder la cabeza. Le había hecho sentir cosas que jamás creyó posibles.
El tacto de sus labios, su lengua, la suave caricia de su aliento, todo había sido espectacular. Había tenido que aferrarse con fuerza a las sábanas para evitar agarrarla, darle la vuelta y enterrarse en su calidez. Richard se obligó a sentarse. Le resultaba más sencillo pensar en esa posición, o quizá fuera porque así ponía un poco más de espacio entre ellos. Se pellizcó el puente de la nariz y pensó en qué decir. Ella lo estaba mirando como un pajarillo perdido y aguardaba con una quietud insólita. Tiró de la sábana para ocultar su erección. La cobardía era lo único que le impedía decirle la verdad, pero no quería hacerlo. Tan terrible era que quisiera disfrutar de unos días más de la buena opinión de Iris. No esperaba que hicieras eso. Era una evasiva terrible, pero no sabía qué más decir. Ella lo miró sorprendida y frunció el ceño. No lo entiendo. Por supuesto que no lo comprendía. Richard suspiró. La mayoría de las esposas no hacen eso. Iris se sonrojó. Oh, exclamó con un doloroso hilillo de voz. Seguro que piensas, yo no sabía. Estoy tan... Para, por favor, le suplicó, cogiéndola de la mano. Richard no creía que pudiera soportar escuchar cómo se disculpaba. No has hecho nada mal, de verdad, más bien al revés, añadió antes de censurarse. Ella se levantó de la cama, pero él advirtió la confusión en su rostro. Es solo que es demasiado. Estamos recién casados y... Dejó que se le apagara la voz. Era lo único que podía hacer. No tenía ni idea de cómo acabar la frase. Cielos, era un imbécil. Esto es demasiado. Prosiguió, esperando que ella no percibiera la pequeña pausa que hizo antes de añadir, para ti. Richard se puso en pie y maldijo mientras se abrochaba los pantalones a toda prisa. ¿Qué clase de hombre era? Se había tomado las peores libertades. Por el amor de Dios, si todavía llevaba las botas puestas. La miró, tenía los labios entreabiertos y seguían hinchados de los besos, pero el deseo había desaparecido de sus ojos y en su lugar asomaba algo que no sabía cómo llamar, algo a lo que no quería ponerle nombre. Se pasó la mano por el pelo. Creo que debería irme. No has comido nada. Le habló con un tono de voz apagado. Richard odiaba ese tono. No importa. Ella asintió, pero Richard estaba bastante seguro de que ninguno de los dos sabía por qué. Por favor, susurró, dándose permiso para tocarla por una última vez. Le acarició la frente con delicadeza y luego se dio un momento para cogerla de la mejilla. Por favor, ten presente una cosa, no has hecho nada mal. Ella no contestó, se quedó mirándolo con sus enormes ojos azules, sin parecer confusa siquiera, solo resignada, y eso era todavía peor. No eres tú, soy yo. Tenía la sensación de empeorar la situación con cada nueva palabra que decía, pero no parecía poder controlarse. Tragó saliva y aguardó de nuevo a que ella dijera algo, pero Iris no habló. Buenas noches, le dijo en voz baja. Se despidió inclinando la cabeza y se marchó de la habitación. Nunca se había sentido tan mal haciendo lo correcto. 2 días después, cuando vio el carruaje que se acercaba por el camino, Richard estaba sentado en su despacho tomándose un segundo vaso de coñac. Los últimos rayos de sol de la tarde se reflejaban en las ventanas del vehículo. ¿Eran sus hermanas? Ya le había confirmado a su tía que Flair y Mary Claire no se podían quedar con ella las 2 semanas que pretendía, y sin embargo no esperaba que llegaran ese día. Dejó el vaso en la mesa y se acercó a la ventana para ver mejor. Sí, era el carruaje de su tía. Cerró los ojos un segundo. No sabía por qué habrían decidido regresar tan pronto, pero ya no podía hacer nada al respecto. Había llegado la hora. No sabía si recibirlas él solo o acompañado de Iris, pero la verdad es que no importaba. Su mujer estaba leyendo en el salón y lo llamó cuando pasó por delante. ¿Hay un carruaje en el camino? Son mis hermanas, le confirmó. Oh, fue lo único que dijo. Oh,
Tenía el pálpito de que muy pronto la escucharía decir unas cuantas cosas más. Se detuvo en la puerta y observó cómo dejaba el libro con cuidado. Estaba acurrucada sobre sus piernas en el sofá azul y tuvo que ponerse las zapatillas antes de levantarse. ¿Estoy bien?, le preguntó, alisándose el vestido. Claro, le contestó él distraído. Richard apretó los labios. Estás preciosa, le dijo sin quitarle ojo. Llevaba un vestido de rayas verde y el pelo recogido. Discúlpame, tengo la cabeza en otra parte. Iris pareció aceptar la explicación y tomó su brazo cuando se lo ofreció. No lo miró a los ojos. No habían vuelto a hablar de lo que había ocurrido en el dormitorio de Iris hacía 2 noches y no parecía que fueran a hacerlo en breve. Cuando Iris bajó a desayunar la mañana anterior, Richard la guardaba convencido de que la conversación sería tensa, y eso, si hablaban, pero ella lo había vuelto a sorprender una vez más, o quizás se sorprendió a sí mismo. Sea como fuere, hablaron del tiempo, sobre el libro que estaba leyendo Iris y acerca de un problema que estaban teniendo los Forham, a quienes se les había inundado uno de los campos. Todo fue muy cordial. Sin embargo, no parecía que las cosas fueran bien. Cuando conversaban todo parecía prudente. Siempre que limitaran sus conversaciones a los temas triviales, podían fingir que no había cambiado nada. Los dos parecían reconocer que al final se quedarían sin temas impersonales, por lo que ambos medían sus palabras y las racionaban como si fueran tesoros. Pero todo eso estaba a punto de acabar. Pensaba que no regresaban hasta el martes, comentó Iris, dejando que la acompañara hasta la puerta. Yo también. ¿Por qué pareces tan triste?, le preguntó tras hacer una breve pausa. La palabra triste ni siquiera se acercaba a describir lo que sentía. Deberíamos esperarlas en el camino. Iris asintió sin preguntarle por qué no le contestaba la pregunta. Fueron juntos hacia la puerta principal. Creswell ya estaba preparado en el camino junto a la señora Hopkins y 2 lacayos. Richard e Iris ocuparon sus puestos justo cuando el carruaje se detenía detrás de los moteados caballos grises que tanto apreciaba su tía. Se abrió la puerta del coche y Richard se adelantó de inmediato para ayudar a sus hermanas. Mary Claire bajó en primer lugar y le estrechó la mano mientras descendía. Está de un humor de perros, le informó sin preámbulos. Maravilloso, murmuró Richard. Tú debes ser Mary Claire, adivinó Iris con alegría, pero estaba nerviosa. Richard lo dedujo por el modo en que entrelazaba las manos delante del cuerpo. Ya se había dado cuenta de que lo hacía cuando estaba nerviosa para no juguetear con la tela del vestido. Mary Claire le hizo una pequeña reverencia. Solo tenía 14 años y ya era más alta que Iris, pero todavía tenía cara de niña. Así es. Por favor, disculpa que hayamos vuelto tan pronto, pero Fleur no se encontraba bien. ¿No?, preguntó Iris, mirando en dirección a la puerta abierta del carruaje. Seguía sin haber ni rastro de Fleur. Mary Claire miró a Richard aprovechando que Iris estaba distraída y le indicó, por señas, que su hermana había vomitado. ¿En el carruaje?, preguntó él sin poder evitarlo. 2 veces. Richard hizo una mueca, apoyó un pie sobre el taburete que habían colocado junto a la puerta del vehículo y miró dentro. Fleur. La joven estaba acurrucada en una esquina, abatida y pálida. Tenía aspecto de haber vomitado 2 veces en el carruaje, y el vehículo olía ciertamente mal. No pienso hablar contigo. Maldita sea. Así que esas tenemos. Su hermana volvió la cabeza y ocultó la cara tras su melena oscura. Preferiría que me ayudara a bajar alguno de los lacayos. Richard se pellizcó el puente de la nariz para suavizar el dolor de cabeza. Sabía que muy pronto sería insoportable. Fleur y él llevaban enfadados más de un mes. Solo había una solución aceptable para su problema. Él lo sabía y le enfurecía que ella se negara a aceptarlo. Suspiró con cansancio. Por el amor de Dios, Fleur, olvídate de tu enfado un momento y deja que te ayude a bajar del carruaje. Aquí adentro huele a hospital. Yo no estoy enfadada. Pues yo empiezo a estarlo. La respuesta de su hermano la cogió por sorpresa.
Quiero que venga un lacayo. Cógete de mi mano. Por un momento pensó que la joven bajaría por la otra puerta solo para molestarlo, pero Fleur debía de conservar una pizca de sentido común que demostró tener en el pasado, porque levantó la vista y rugió. De acuerdo. Dejó caer la mano sobre la de su hermano sin ninguna elegancia y dejó que la ayudara a bajar del carruaje. Iris y Marie Claire aguardaban una al lado de la otra y fingían no mirar. Fleur, dijo Richard con un tono de voz peligroso. Me gustaría presentarte a tu nueva hermana, mi esposa, Lady Kenworthy. La joven miró a Iris. Se hizo un silencio incómodo. Me alegro mucho de conocerte. La saludó Iris tendiéndole la mano. Ella no se le estrechó. Por primera vez en la vida, Richard sintió ganas de golpear a una mujer. Fleur, le advirtió. Su hermana frunció los labios con un gesto irrespetuoso e hizo una reverencia. Lady Kenworthy. Por favor, dijo Iris, mirando a Richard con nerviosismo antes de volver a mirar a la joven. Llámame Iris. Fleur la fulminó con la mirada y luego se dirigió a Richard. Esto no va a funcionar. No montes un numerito, le advirtió. Richard le estiró del brazo. Mírala. Iris dio un pequeño paso atrás. Él tuvo la sensación de que ella ni siquiera se había dado cuenta. Se miraron a los ojos. La mirada de su mujer rebosaba desconcierto, la de Richard, cansancio, y suplicó en silencio que a ella no se le ocurriera preguntar. Todavía no, pero Fleur no había acabado. Ya he dicho. Richard la agarró del brazo y la alejó de las demás. No es ni el momento ni el lugar. La joven lo miró en silencio y tiró del brazo para soltarse. Entonces te esperaré en mi habitación, le indicó y se marchó hacia la casa, pero tropezó con el primer escalón y se habría caído si Iris no lo hubiera sujetado. Ambas mujeres se quedaron heladas por un momento, como si estuvieran en un cuadro. Iris sujetaba a Fleur del codo. Parecía consciente de lo inestable que estaba la joven, que supiera que llevaba varias semanas en ese estado y necesitara un poco de contacto humano. Gracias, dijo la hermana de Richard a regañadientes. Iris dio un paso atrás y volvió a entrelazarse las manos al frente. No ha sido nada. Fleur, dijo él con un tono imperativo. No era el tono que solía emplear con sus hermanas, pero empezaba a pensar que quizá tendría que haberlo hecho. La joven se volvió despacio. Iris es mi esposa, y ahora Maycliffe es su hogar igual que es el tuyo. Fleur lo miró a los ojos. Jamás podría ignorar su presencia en esta casa, te lo aseguro. Y entonces Richard hizo algo muy extraño. Alargó el brazo y cogió a Iris de la mano. No la cogió para besársela, ni tampoco para llevarla a ninguna parte. Lo hizo porque sí, para sentir su calidez. Notó cómo ella entrelazaba los dedos con los suyos y él le estrechó la mano. No la merecía, y lo sabía. Fleur también lo sabía. Pero en ese terrible momento, mientras toda su vida se hacía añicos a su alrededor, iba a cogerle la mano a su esposa y fingiría que ella no lo soltaría jamás.